noches. Pues la semana pasada me la pinté acá por andar con lo de la selección mexicana, ¿no? Pero pues continuamos con el tema de filosofía política. Estuve estudiando sobre Thomas Hobbes, uno de los grandes filósofos que hizo una gran contribución también a la filosofía política. Y está mi tiempo corriendo, ¿no? Bueno, entonces, Thomas Hobbes nace, el filósofo británico, nace en 1588, muere a la edad de 91 años. Fue preceptor de Carlos I. Y cuando subió al trono su exalumno de matemáticas, pues lo dejaron de perseguir por sus ideas políticas y para él fue maravilloso. Creo que en el año en que sube al trono es cuando hace su gran libro El Leviatán, que es un libro que habla sobre la necesidad de un poder centralizado que aplique la ley y el castigo, ¿no? Y habla de la necesidad de eso y habla de que pues el hombre en su estado natural es magro, usa la fuerza, usa la panza, etc. Su libro El Leviatán lo publicó en 1651. Es un libro importante. Yo tenía la idea de que Descartes había sido el que había uno de los padres del mecanicismo, pero parece que yo creo que a los dos se les asigna, porque según Brian McGee, Hobbes es uno de los filósofos que concibió el universo materialistamente y mecanicistamente. Hobbes comienza por ahí y dice, bueno, el hombre simplemente es materia, él tiene dimensiones, se puede medir. O sea, yo desconfío de la filosofía de los conceptos, de la sustancia etérea. No, dice Hobbes, lo que tocamos, lo que se puede medir. Yo me concentro en eso. Y el hombre es una extensión del universo, el hombre simplemente es materia. Entonces ve el universo no espiritual sino material. También ve el universo en movimiento, no como se creía, ¿verdad?, que la Tierra no se mueve. Él dice, él conoció a Galileo Galilei. Le fascinaba esa idea de Galileo de que todo era movimiento, que aún la Tierra se movía. Bueno, entonces si todo es movimiento, hay impulsos. El impulso sexual, el placer, y el impulso a alejarte de la muerte. Hay impulso de atracción e impulso de rechazo, ¿no? Pero todo el mundo rechazamos, la sociedad rechaza el impulso de muerte. Nadie quiere morir. Entonces por eso la sociedad por miedo a la muerte se congrega. Pero pues en ese estado donde los hombres son malos, donde opera la ley del más fuerte, donde hay pillaje, hay robo, hay rapiña, pues hay muerte. Entonces el hombre tiene que, por miedo a la muerte, ponerse de acuerdo y hacer una alianza y un acuerdo común. ¿Saben qué? Miren, vamos a dejarle el poder, a centralizárselo a una persona o a un grupo, como quieramos. Y esa persona que sea quien nos aplique la ley a todos, que aplique el castigo, ¿no? Y de esta manera, el grupo de poder tiene que tener un nivel de poder superior al de cada uno de nosotros y al de cualquier institución. Tiene que ser un poder centralizado para que pueda ejercer libremente el castigo penal, la infracción de la ley, y observar el cumplimiento de la ley. Entonces, en su libro El Leviatán, Hobbes describe el caos que existe, ¿no? Pero es mejor
que cuando una sociedad no se sujeta al poder absoluto, pues, tiene que venir algo que se llama la tiranía. Y Oliver Cromwell, que fue de sus tiempos en la guerra civil inglesa, que a él le tocó vivir esos tiempos bélicos. Oliver Cromwell era un tirano, la guerra, el terror y todo, pero aún así dice, está bien, porque es mejor tener un tirano que un caos, un estado caótico. Voy a seguir. Bueno, como venía diciendo entonces Hobbes, dice, tenemos que delegar el poder a una autoridad, ya sea central, ya sea el poder absoluto, ya sea un solo individuo o a un grupo. Pero esto tenemos que hacerlo como un acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con las invasiones, o con la gente que viene y que invade terrenos que existen? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los gitanos que no se sujetan? Por ejemplo, andan los gitanos itinerantes, como llegan a Madrid, ahí tiene que venir alguien y explicar, ¡Ey, permítanme! Son libres, ustedes son libres, no hay ningún problema, pueden venir y nomás tienes que explicarles algo. Esta ciudad se llama Madrid. Nosotros tenemos un acuerdo y una alianza. ¿Cómo? Sí, mira, nosotros le hemos delegado la autoridad y el poder absoluto a un poder central que nos gobierna. Y nos regimos por esas leyes. No las impuso Dios. Nosotros mismos, de común acuerdo, quisimos hacerlo, porque de otra manera vivíamos, no nos gustaba como vivíamos, así en desorden y caos. Sí, gitanos, o sea, no crean que tenemos nada en contra de ustedes, ni que queremos esclavizarlos, ni coartar la libertad que ustedes tienen. Ustedes son bienvenidos aquí a Madrid, pueden vivir aquí solo, pero tienen que entender que esta es una ciudad, es una sociedad que tiene una alianza, un acuerdo y un pacto social que consiste en hacer delegado el poder absoluto y la autoridad a una entidad que nos gobierna. ¿Cómo la ven? No, ahí dicen los gitanos, no, con autos, mejor me voy para no entrar en conflicto, porque tampoco voy a querer que me penalicen. Digo, ¿por qué? Digo, porque yo estoy acostumbrado a que algo que yo veo, lo agarro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora, Hobbes fue un libro prematuro y él, en su libro El Leviatán utiliza la frase fuerza y fraude, o sea, los hombres en su estado natural, sin un poder y sin una autoridad, se mueven a través de la fuerza y a través del fraude, y nada los puede parar. No hay ley, o sea, yo por ejemplo, si llego, te quito las naranjas, no me puedes, ante ese estado caótico no me puedes decir nada. Lo único que puede decir es tu fuerza puede hablar. Hobbes dice también que ese poder que ese pacto no tiene que ser un pacto nomás de palabra, sino que tiene que ser un pacto apoyado por la fuerza, por el ejército o por las armas, ¿no? Porque si no quedaría nada más en un pacto de palabra. Pero sí concluye que hay que darle esa autoridad es como cuando dos personas están peleando, no, que esto y lo otro, y yo decimos, vamos a hacer una cosa, vamos con un tercer juez, y que él decida. Es algo más o menos así, ¿no? Bueno, Jeremy Bentham, que fue el que descubrió a Hobbes, y Hobbes tuvo una gran influencia sobre los utilitaristas. Hobbes hubiera sido un filósofo olvidado, pero Jeremy Bentham lo rescató, lo explicó, lo
valorizó. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una frase de él, las últimas palabras antes de morir. Hobbes dijo: estoy a punto de emprender mi último viaje, que es un gran salto al vacío. Bueno, ahí voy a terminar y voy a decir tiempo. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Marx tenía un complejo de pobre. Carlos Marx tenía un complejo, estaba complejado de su pobreza. De hecho, algo muy interesante que habla muy bien de la cultura inglesa es que allí fue la sociedad en donde Carlos Marx hizo el Capital, porque antes él anduvo en Francia, lo expulsaron en el 45, se fue a Bélgica, donde conoció ahí en París conoció a Engels, y después en Bruselas publicaron el Manifiesto Comunista, también los corrieron de ahí. Federico Engels era rico, sus padres era de ascendencia alemana, que tenían fábricas textiles en Manchester. Entonces Federico Engels, después de que había vivido su vida muy pobre, Marx lo apoyó económicamente toda su vida para que escribiera. Entonces en Inglaterra no tuvo problemas, ahí escribió, no hay ningún problema. Pero Marx tenía un complejo de pobre, y el error que Brian McGee aquí en este libro quiere sugerir, hay una frase aquí que dice, es de que Carlos Marx cometió el error de creer que la historia era una ciencia exacta, que le iba a dar resultados exactos, ¿no? Obviamente que le iba a hacer predecir exactamente lo que iba a pasar, como tú puedes predecir que si hay nubes va a llover. En la historia también tú puedes predecir exactamente que no. Bueno, hay una frase de Hobbes que dice: la palabra es la demostración de la inteligencia del hombre, así como el dinero o la moneda es la demostración de la estupidez. O sea, ¿qué tenemos aquí? Nuevamente un odio hacia la burguesía, la literatura, la filosofía, el arte. Muchas veces han abanderado una lucha ideológica en contra de la burguesía, en contra de ese poder económico que los considera, ¿no? Entonces aquí lo vemos también en Hobbes. Carlos Marx veía al arte en su complejo de pobre y en su complejo de oprimido. Carlos Marx veía al arte como una herramienta ideológica del poder para manipular a las masas. Pero para Tomás Hobbes, el gobernar es un arte. El arte es el talento de, sin importarte el dinero ni la manipulación, que tú tengas éxito en lo que sea, como gobernante, como ideólogo, como lo que tú quieras, tener éxito, como padre, como esposo, como pareja, como lo que tú quieras. El arte de ser esposo, el arte de ser un padre, el arte de ser un político. O sea, en cambio, claro, el arte también conlleva una ideología, pero Carlos Marx se enfocaba en el arte, en el elemento ideológico del arte, que efectivamente el arte también todo arte conlleva una ideología, es cierto. Bueno, Carlos Marx hablaba de la especialización del trabajo. Y dice: felicidad y trabajo no es lo mismo. No es lo mismo felicidad y trabajo. Se supone que el trabajo nos debería hacer felices, pero no es lo mismo. Y el problema de la interdependencia y de la esclavitud social nace de la especialización. O sea, yo no voy a ser libre, ¿por qué? Porque yo dependo del que cosecha.
¿Cómo? Sí, y es que yo no cosecho en el rol social, yo hago zapatos. Entonces, el que cosecha depende de mí porque yo le doy los zapatos, pero yo dependo de él porque él cosecha. Entonces, la especialización crea la esclavitud, la interdependencia. En la sociedad, la especialización laboral. ¿Qué más? Híjole, ahorita iba a mencionar algo más. Ahorita me acuerdo. Bueno, muy bueno. Hobbes eliminó todo lo invisible, todo lo de Dios, lo teológico. Antiguamente se criticaba mucho a las monarquías absolutas porque supuestamente eran puestas allí, las familias reales, por autoridad divina. Entonces, es obvio que a Hobbes le iban a criticar eso, ¿no? Y Hobbes, para eliminar ese prejuicio de que le dijeran que él era un hombre mitológico y atrasado, a él se le considera el primer materialista moderno. Y él no va a creer que los hombres se van a manejar la bondad de los hombres por conceptos abstractos. De decir, yo estoy pensando, entonces no debo de robar esa manera. Hobbes, como el primer materialista moderno, va a entender que los seres humanos nos manejamos por impulsos. El impulso del miedo a la muerte y el impulso de atracción al bienestar personal. Hobbes establece que la realidad física es lo único que existe y que está solo, y que ésta solo puede explicar si se concibe como algo en perpetuo movimiento. Los seres humanos estamos en perpetuo movimiento. Viene ahora también el tema del castigo ejemplar. ¿Qué pasa con el castigo ejemplar? Bueno, para que se corra la voz, yo te tengo que castigar, que tú te robaste la naranja. No, pero que ya, yo puedo jurar y perjurar, y aquí está la Biblia, que no lo voy a volver a hacer, y te creo. Nomás que hay un pequeñísimo detalle. ¿Cuál? El concepto del castigo ejemplar. ¿Y eso qué significa? Que si no te castigo, se va a correr la voz. O sea, no es nada personal, porque yo estoy completamente seguro y lamento mucho. Recientemente salió en el periódico, un muchacho amenazó en high school a otro por su celular. Le amenazó, le dijo que llegó la policía, el muchacho no tenía ni armas. Era un muchacho inofensivo. No, pero entra el concepto de castigo ejemplar. Inmediatamente la escuela habló, que venga la policía. No, pero si mi hijo, es que la mamá debe haber dicho, es que mi hijo es así, es juguetón. ¿Cuántos argumentos abstractos no podemos haber justificado un acto así? Sin embargo, entró la policía, se corrió un circular como castigo ejemplar donde se les decía a todos los alumnos de la escuela que cualquier amenaza de cualquier tipo, sea verbal o por celular o escrito, constituía una grave ofensa y se iba a ser acreedor de una expulsión, de una amenaza, etcétera, ¿no? Entonces, eso, bueno, ahora, el concepto de la libertad, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una catástrofe, una inundación, que hay caos? La gente empieza a robar. Por ejemplo, si tú crees que si mi vida está en peligro de morir de hambre, mi mente abstracta se va a poner a pensar altruistamente en el bien y en el más allá, en el castigo de un Dios, no. Lo primero que va a empezar a accionar en mí va a ser mi estómago, mi hambre, mis impulsos de vivir, a pesar de otro. Yo puedo quitar y robar conmigo. No, y el otro puede decir, no te la robes porque yo voy a morir. Pero no soy yo. ¿Por qué? Porque los impulsos, y esa es la base que constituye la teoría de Hobbes. La base es de que los hombres no se manejan altruistamente, abstractamente, por conceptos, sino que los hombres
materialistas, psicológicos, se conducen por el impulso de la reacción de sobrevivir, el impulso de que yo no tengo trabajo y no tengo dinero y no tengo comida, lo voy a robar. Claro que esto es muy debatible, ¿no? Pues está abierto obviamente a cualquier discusión. Bueno, continuando con Marx. Marx creyó haber conseguido la explicación del desarrollo histórico desde la perspectiva segura de la ciencia, que permite a la humanidad predecir el futuro del desarrollo de la sociedad con la exactitud de la ciencia. Bueno, Marx se dice que fue un descendiente ideológico de Hegel. El pensamiento de Marx es la fusión del resultado de tres tradiciones teológicas muy avanzadas. La primera es la filosofía alemana, la segunda, la corriente política francesa, y la tercera, la economía británica. Wow. Pero Hegel, mientras era un dialéctico espiritualista, Marx toma de Feuerbach el materialismo. Entonces va a ser una dialéctica materialista, la de Marx, ¿no? Ahora, me voy a regresar un poquito a Hobbes. Hobbes yo creo que también fue un gran escritor irónico. La ironía, como les he comentado muchas veces, no es fácil de distinguirla. Obvio que Hobbes vivió en una sociedad religiosa. Él no podía hablar de Dios y decir cosas que lo condenaran. Y él siempre decía, eso pregúntenselo al rey. Que lo querían agarrar con un torito. A ver, Hobbes, ¿y tú qué opinas de la metafísica? ¿Y tú qué opinas del más allá? ¿Y que Dios existe o no? Lo querían, pero eran preguntas dirigidas a sorprenderlo. Y él decía que esos temas eran inalcanzables para cualquier mente, que era en vano tomarlo. Entonces es muy interesante que Hobbes no se metió en religión porque sabía que había muchos prejuicios en ese tiempo. Ahora, voy a hablar un poquito ahora de la libertad y de la teología. Voy a hablar de Jesucristo y de Satanás. Hay una diferencia fundamental entre ambos, según la teología cristiana. El plan de Satanás era el plan de que todos se van a salvar y yo voy a obligar a que todos sean buenos, que todos hagan lo correcto. El plan de Satanás. Ese era el plan. O sea, ¿la Biblia? Él decía, Señor, todos se van a salvar y todos, yo me los voy a arreglar, los voy a obligar a que cumplan los 10 mandamientos. Y así nadie se va a salvar. Y el plan de ironía esa, y el plan de Jesús era distinto. Fíjate que todos pequen. No, fíjate la diferencia del plan de Jesús. Señor, vamos a enseñarles lo bueno y lo malo y ellos decidirán. Habrá unos que harán el bien, que desearán hacer el bien y la vida eterna, y habrá otros que desearán el pecado y la muerte. Pero yo siempre respetaré, dice Jesús, el principio más esencial de la existencia, más esencial del humanismo, es el libre albedrío. O sea, yo jamás voy a ir a la calle y voy a encontrar a una persona que esté en la calle sin trabajar, pidiendo limosna y voy a, esto está mal, lo voy a agarrar y me voy a meter a la fuerza a trabajar en una fábrica. Así coartado con policías para que no se vaya de la fábrica. Te vas a trabajar ahí de fuerza. ¿Por qué? Y esto lo hago en el nombre del bien, porque yo sé que no estoy haciendo algo malo, porque el trabajo no es malo. Así es que yo te voy a obligar a que eso no es de Dios, no es de Jesús. O sea, ¿quiénes han perpetuado sistemas así? Muchas religiones fanáticas que te quieren
quieren convencer y no te respetan tu libertad de hacer tu vida como tú quieres. Eso no es de Dios, eso no es de ese plan de Dios. O los grupos como Stalin, todo el mundo, la intolerancia, ¿no? La intolerancia y todo el mundo, y aquí no hay lugar a dudas. Aquí esto está bien y no hay más de dos sopas. Todo eso no es de Dios. Porque el principio más grande de Dios es la libertad que cada individuo tiene. Por eso tenemos el famoso existencialismo cristiano. Bueno, ahí está. Bueno, hablando de discapacidades, hablando de mecanicismo, de discapacidades, la máquina que no te da la soda en medio del desierto porque no le dan la cantidad exacta, no la puedes juzgar de ética, porque es una máquina. Así como el niño que no tiene un funcionamiento sensible, normal. Esta es una máquina, es una constitución psíquica descompuesta, no va a ser sensible a ahogar a gatitos en una lavadora. Entonces, el concepto de bueno y de malo es un concepto de desarrollo, de realización, de completar. O sea, tú, el que es el bien, el completar, el llenar el vaso, ¿no? Entonces algo está incompleto, el carro se está construyendo en una fábrica, está a la mitad, no está bien. ¿Cuándo está bien el carro? Cuando se termina, ¿no? Se termina el proceso, cuando lo enciendes, ya está bien el carro. Entonces, si alguien está haciendo cosas malas, está robando, está mintiendo, no, pero es que es relativo, es que esto para mí es bien. Bueno, sí, pero tienes que seguir desarrollándolo. Estás en un proceso, no es algo estático. Tienes que, en eso que estás, en la mentira y todo, seguirlo, hasta que completes ese concepto de bien que tú tienes, lo culmines en tu realización. Entonces, bueno, es lo que vamos a traer en eso, ¿no? En lo que es el mecanismo psíquico y las discapacidades. Tenemos, por ejemplo, los impedimentos del habla, tenemos desórdenes emocionales de comportamiento tenemos el espectro autista, tenemos el retardo mental, tenemos todas estas discapacidades que afectan a la sociedad y que son una carga social. Es difícil aplicárseles un concepto de ética. No se le puede decir a un síndrome de Down si es malo, si es bueno. Simplemente su mecanismo está descompuesto. No se le va a aplicar algo de ética. Simplemente su mecanismo no funciona adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no trabajan porque son muy sensibles. Hay personas que les gusta argumentar y les gusta desafiar a la autoridad. Eso se considera una discapacidad que entra en la clasificada como desorden emocional y de comportamiento. Por ejemplo, uno como maestro, cuando tú llegas a tu salón y pones las reglas, y cuando el alumno cuestiona esas reglas, es un síntoma que empiezas a clasificar como una persona romántica, una persona que tiene una discapacidad emocional. Y esta discapacidad, como lo había mencionado en otras ocasiones, es la que produce mayor decepción escolar. Por ejemplo, un muchacho que desafía las reglas de la escuela va a desafiar las reglas de la sociedad. Y obviamente el único lenguaje va a entender ese lenguaje de las penas, de las cárceles. Muchas veces cuando una persona sale de la cárcel
aplica un aprendizaje allí, piensa, tiene tiempo para pensar en su vida, en lo que hizo, y cuando sale, pues rehace su vida y ayuda a otros, significa ayudar a otros a retomar el camino bueno. Sin embargo, otros reinciden, está el problema de la reincidencia. Entonces, lo puedes ver como un problema de mecanicismo. Un mecanismo, es un carro que pues, te subes y va a la cárcel o va al yunque, es la cárcel de los carros. ¿Cómo que va al yunque? No sirve. No, pero es un carro bueno, tiene buenos sentimientos, además a él le gusta no servir. Tenle paciencia. No, pues, ¿qué quieres que haga? Pues que lo mandes a la agencia a ver si se vende. Pero que no me entiendes, que no, pero es que eso no es malo que no sirve. Si yo le enciendo y no sirve, es relativo, ¿no? Gracias. Bueno, aquí en el capítulo de Juan Jacobo Rousseau hay una imagen de el incivilizado. ¿Hay una persona media muerta o...? Se llama incivilizado La idealización del concepto de hombre incivilizado. O sea, pero es eso, no es una idealización nada más, es un estereotipo, vamos a decir, que se aleja de la realidad, de la diversidad de la vida. Una frase de Juan Jacobo Rousseau es: el hombre ha nacido libre y sin embargo está encadenado. Sí, pero sabemos que Juan Jacobo Rousseau fue un hombre que no crió a sus hijos. Tuvo hijos con doméstica y nunca lo reconoció, así que entonces en su vida pues no correspondió supuestamente ideas. Entonces, muchas veces los sentimientos no van a jugar a la hora de digamos, una persona se roba un carro y está ante el juez y el juez pues le dicta una sentencia, una pena. Es obvio que aquí la víctima va a apelar a los sentimientos, ¿no? Va a decir: señor juez, sea usted sensible, si es un hombre que no tiene dinero, ¿verdad? Pues siempre va a haber una lucha entre los sentimientos y la razón. Y los pueblos más avanzados son los que utilizan la razón. ¿A qué me refiero más avanzado? Lo que en la escuela nos enseñaban los países de primer mundo, que están industrializados, los que tienen un ingreso per cápita superior a la media, como son Canadá, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Porque siempre los países de tercer mundo son países donde reina lo sentimental. Y bueno, fíjense que el conde de Gobineau, en su novela La guerra de los turcomanos, los turcomanos son de Irak, una etnia iraquí. La guerra de los turcomanos se ve que es un estado donde reina la farsa, la picardía, la mentira. Se ha comentado eso, ¿no? Y el conde de Gobineau se le considera el padre del racismo. Él hablaba de tres razas: la amarilla, la de color, la africana, y la blanca, la aria. Él nunca se metió con los semitas, nada judío, él nomás habla de eso. Y decía que los asiáticos eran industriosos pero no tenían inteligencia, y los más inteligentes, los más excelsos, los que eran mejores cualidades racionales, eran los blancos. Y la raza afroamericana, el problema que ellos tenían era que eran sentimentales, eran artísticos. Bueno, y que según el conde de Gobineau, la mezcla de esas razas inevitable había producido la degeneración del género humano, la decadencia del género humano. Bueno, pero llama la atención en la idea de la ópera. Es un producto cultural europeo, austriaco, o sea, no hay países, hay etnias. Claro,
hoy vivimos en una época de relativismo cultural donde una sociedad de las Amazonas tiene el mismo valor cultural que una ciudad como Nueva York, con tecnología y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque los